Retornamos al Tribunal de la Tarde. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Aquí está en la audiencia preliminar, ya conectado a la plataforma Zoom, al Tribunal de la Tarde, el doctor Luis de León. Él es médico fisioterapeuta y como le dijimos al principio, vamos a tratar el tema con él de la importancia de la fisioterapia en el daño cerebral adquirido. Doctor, un placer tenerle aquí en el Tribunal de la Tarde. Muchas gracias, Dionisio, por esa presentación. Encantado de estar en su programa. Siempre es un placer compartir con ustedes ciertos comentarios acerca de esta afección que está atacando a la población mundial. Un placer. ¿Cómo enfrentar? Gracias, doctor. Muchas gracias. El placer es nuestro tenerlo aquí. Es un honor. Mire, ¿cómo enfrentar esta patología? La fisioterapia en el daño cerebral adquirido. ¿Cómo enfrentarla? ¿Cómo, si se previene? ¿En qué consiste real y efectivamente? Vamos a ver si usted llanamente nos da un briefing, nos da una explicación al público de lo que implica esto. Ok. En primer lugar, hay que describir lo que es el daño cerebral adquirido. El daño cerebral adquirido, tenemos que abordar este concepto desde una perspectiva donde el cerebro se ha desarrollado normal. Un individuo normal crea una afección neurológica por ciertas enfermedades como lo son el trauma, accidente de tránsito, caídas, enfermedades vasculares, tanto como el ACV, como comúnmente las personas lo llaman una trombosis o una hemorragia cerebral, o infecciones cerebrales como una sepsis. Hay estados metabólicos como la hiperglicemia o hipoglucemia que afectan también el tejido cerebral y va a causar un daño cerebral manifestándose en un déficit neurológico. O sea, cuando el cerebro se afecta, se daña el resto del cuerpo. Entonces, este es el concepto de daño cerebral adquirido. Y aquí la terapia física representa uno de los pilares para la rehabilitación de este individuo, ya que la rehabilitación incluye terapia del habla, terapia motriz, psicología, por ciertas afecciones que el paciente va a presentar cuando presente este tipo de enfermedad o de afección. Hablemos de las condiciones, por ejemplo, cuando este tipo de fisioterapia, sería la palabra adecuada, correcta, o sea, esas terapias que se le van dando al paciente con relación que de manera inmediata y regular y no se deja para después, ¿no? Excelente. Esa parte, ¿qué tan importante es? Mire, se ha demostrado que un abordaje oportuno representa un porcentaje de mejoría más significativo. Un paciente que presenta le voy a hablar del ACV, que es la enfermedad que mayormente las personas conocen como trombosis. Después que el médico... Lo que decimos, doctor, en la calle, como un derrame cerebral. Exactamente. Después que los médicos, dígase un neurólogo o neurocirujano, estabilice el cuadro, o sea, normalice la presión arterial, que el coágulo no se forme más coágulos. Cuando el médico lo estabilice en la unidad de cuidado intensivo, ahí entra el papel del fisioterapeuta. El terapeuta físico o fisioterapeuta va a ayudar a una recuperación más rápida. ¿Cómo? Evitando complicaciones y ayudando a la mejoría de la recuperación muscular. Cuando un fisioterapeuta trabaja esta área, evita que aparezcan úlceras, las úlceras por decúbito, la que todo el mundo conoce cuando un paciente no se moviliza, las deformidades óseas, porque el paciente presenta ciertas deformidades por contracciones musculares involuntarias y dificultad para tragar, que se llama disfagia, disartria, dificultad para hablar, para comunicarse. O sea, ya tú no eres el individuo que eras y vas a presentar ciertos trastornos que el terapeuta físico, en conjunto con otros profesionales de la salud, van a abordar. Con respecto a la pregunta, vuelvo y recalco,
es ideal un abordaje oportuno para una mejoría más rápida y significativa. Se ha demostrado científicamente que cuando el cuadro se estabiliza, hay que rehabilitar al paciente. Doctor, cuando usted habla de un abordaje oportuno, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque si estamos hablando como de una rehabilitación de una persona que ha tenido, sé yo, algún trauma cerebral, que ha tenido un accidente y esto le provoca algún tipo de condición especial, uno asume por sentido común de que inmediatamente irá a una rehabilitación con un fisioterapeuta. Entonces, usted habla de que debe ser una atención temprana, o sea, eso como que me genera un poco de contradicción. Okay. ¿Se está refiriendo a otros tipos de pacientes? No. Lo que pasa es que normalmente el que no lo ha vivido no lo sabe, pero la rehabilitación comienza en la unidad de cuidado intensivo. Ese paciente que tú describes puede llegar a una emergencia y va a ser ingresado al UCI. Cuando en el UCI el cuadro es estabilizado, aunque no puede estar todavía fuera o en sala o en su casa, en UCI tiene ciertos cuidados de riesgo. Entonces, desde ahí hay que darle terapia física. Hay que rehabilitarlo desde la unidad de cuidado intensivo. A eso me refiero. Bueno, pero ya entonces la responsabilidad recae sobre la clínica o el hospital, ¿verdad? No sobre los familiares, sí. Porque son los médicos que tienen que decir, bueno, necesitamos un fisioterapeuta para que comience su rehabilitación temprana, ¿verdad? Déjame complementar el comentario. La terapia física en República Dominicana todavía está, como yo digo, en pañales. Muchos centros médicos no poseen ese servicio. Entonces, ahí caemos nosotros, como yo, que no doy el servicio a nivel público, a nivel privado. Y el doctor nos contacta y nosotros vamos, evaluamos al paciente y lo rehabilitamos, porque ellos no cuentan con ese servicio intrahospitalario. No cuentan con ese servicio personalizado en la clínica contratado. Y nosotros lo damos de manera independiente. Por eso es que lo digo. ¿Qué pasa, doctor, cuando independientemente, no que no hay una atención temprana o a tiempo? ¿Qué pasa cuando el paciente no recibe la atención adecuada del profesional? Se van a desarrollar ciertas complicaciones. Por ejemplo, posiciones viciosas en los miembros afectados. Le mencionaba las úlceras o el decúbito. Al paciente, cuando está encamado, hay que movilizarlo cada 2 horas. Eso es parte de las órdenes que da el fisioterapeuta y que va a ayudar a reducir el riesgo de úlceras. Movilizarlo, eso como ejercitarlo. Exactamente. Por eso la terapia física trata sobre tratar ciertas enfermedades con medio físico. Y una de ellas es movilizar, como usted describió anteriormente. Hay otros métodos para otras enfermedades, pero para el daño cerebral adquirido, movilizarlo es la piedra angular del tratamiento, para así recuperar los movimientos articulares y evitar las complicaciones como antes les describía. Doctor, hablemos de la familia. ¿Qué papel juega? Si bien es cierto que su objeto de trabajo es con el paciente, pero también un sistema de apoyo para ese paciente es la familia. En cuanto a lo que tiene que ver con concienciar a la familia, ese apoyo psicológico, ¿qué tal papel juega? Bueno, la familia es el apoyo primordial del paciente y de la recuperación. La familia tiene que poner de su parte para trabajar con el apoyo psicológico y a la realización de la terapia física en el momento que el paciente sale de la institución hospitalaria, ya que la rehabilitación se puede extender hasta 2 años. Si la familia lleva un papel activo, el paciente se va a recuperar significativamente, pero muchas veces eso está hasta escrito. Los familiares se cansan, lamentablemente, una situación que vivimos mucho, y por lo cual el familiar opta por un servicio de enfermería domiciliar y de terapia física domiciliar para que hagan ese tipo de cuidado, lo hagan un personal contratado. Sería una, ¿cómo le digo?
sería lo ideal que el familiar se haga cargo de eso, pero por ciertos motivos es muy infrecuente que los familiares se hagan cargo de todo. De mi experiencia yo he visto que los compromisos laborales, de educación, ese tipo de cosas, no permite que la familia tenga un papel activo y contratan un personal como una enfermería y un terapeuta físico que asiste a la casa para llevar a cabo esto. La familia sí, dígame. No, perdón, con el permiso de mis compañeros, voy a tomarme para hacer una pregunta. Yo quisiera aprovechar su experiencia para que usted haga un llamado, ya como de su perspectiva médica, de la importancia de un intangible que es el amor en el cuidado y la comprensión en el cuidado del paciente, que muchas veces es tan significativo e importante como los mismos medicamentos. Claro, ese amor y ese cariño que le va a entregar la familia es lo que Dios nos manda, tenemos que entenderlo. Nosotros nos vamos a convertir en los guiadores o lo que vamos a incentivar al paciente a un desarrollo mayor. Entonces tenemos que tener paciencia. Yo le pido siempre a los familiares que entiendan por lo cual está pasando, ya que ese paciente puede llegar a tener una depresión. Y yo le pido paciencia. O sea, claro, no puede llegar, no, que eso es, diríamos, inevitable que tenga una depresión, claro. Porque, óyeme, cuando uno se ve con ciertas limitaciones que antes hacía, hay cosas que su radio de acción es limitado, es lógico, es natural, óyeme, que se sientan aflicciones. El paciente va a tener una gama de sentimientos negativos increíbles. Siempre vuelve a su mente esos recuerdos de cómo era. Y aquí es que entra la importancia de la familia, que tienen que velar para que este paciente supere lo que está pasando y vuelva a ser o mejor o igual a como era antes. Doctor, el daño cerebral puede pasar desapercibido. O sea, hay niños, hay adolescentes, hay adultos que se han dado golpes fuertes, contusiones fuertes en la cabeza y no acuden a un médico. Pero después resulta que esa persona puede traer problemas luego de ese accidente o luego de ese golpe. ¿Hay daños que pueden pasar desapercibidos? Muy bien, Dionisio, muy buena pregunta. Mire, cuando una persona tiene una afección neurológica, vamos a poner que tiene un trauma. Esta va a causar una hemorragia. Según el tamaño de la hemorragia y el lugar, va a presentar manifestaciones. Es aquí lo que la creencia común de las personas de que te diste un golpe, hazte una placa. Puede ser que en las 24 horas no presente cambios. Sí, porque puede ser que ese golpe sea interno. Sí, pero puede ser que no tenga el tamaño significativo para que se evidencie en el estudio de imágenes, pero esté creciendo. Puede ser que comience a aumentar de tamaño y ahí a ocupar más espacio, y ahí sí va a causar síntomas. Es aquí que los médicos, normalmente cuando llega un paciente a la emergencia, le dicen, tiene que hacerte la placa, pero tiene que darse seguimiento. Si se hace la primera placa, puede ser que no le salga nada, pero a la tercera vez que vaya a la emergencia, ya puede ser que tenga un sangrado tan expandido que aquí sí se puede evidenciar y va a tener síntomas. Cuando tú me dices que pasa desapercibido, vuelvo y te recargo, depende del lugar, son los síntomas. Hay ciertas áreas del cerebro que no poseen una función tan determinante como otra. Normalmente las personas son más diestros, o sea, dominan la mano derecha que los izquierdos. Entonces, dominamos el lado izquierdo. Anatómicamente, Dios hizo al hombre perfecto, entrecruza las fibras nerviosas. Entonces, todo lo que somos diestros, la mayoría de las funciones están en el lado izquierdo del cerebro. Entonces, si la afección es del lado derecho, pues dicen los libros que normalmente la persona ocupa este lado para la interpretación del habla. Puede ser que el área de Broca, de Wernicke y de todo.
esas áreas del lóbulo temporal. Si la lesión es por aquí, puede ser que te afecte poco o te afecte el habla, pero cosas que solamente un profesional puede determinar. Entonces, espero que haya respondido a tu pregunta. Sí, excelente, excelente. Mira, yo quiero pasar a otro tema y es, o sea, me surge la inquietud por lo que usted estaba hablando sobre la frustración y la depresión que puede sentir una persona, diríamos que padece un trauma y ve limitadas sus acciones. Y me llegó a la memoria los deportistas cuando se lesionan. Que también sienten mucha frustración porque no pueden competir en una carrera, sencillamente porque tienen que abandonar su deporte, entre otras cosas. Y en este caso, hay como una, no sé si brindan fisioterapia preventiva como para evitar, para que los deportistas eviten lesiones. Por ejemplo, los corredores, y se lo digo porque yo me he lesionado, yo no soy un atleta, pero uno da su vueltica en el mirador y en el botánico. Y la lesión más común, o sea, primero correr, usted sabe que le va afectando la rodilla a uno. De los meniscos. Exacto. Efectivamente, se va desgastando, entonces uno se lesiona y eso como que genera mucho miedo, mucho temor y genera mucha angustia. De hecho, Tiger Woods en unas declaraciones que dio dijo que él se arrepiente de haber corrido tanto en su vida, porque eso le lesionó y le deterioró bastante la rodilla y le provoca lesiones constantes. Entonces me gustaría que usted abordara un poco ese tema desde esa perspectiva. Existe un entrenamiento que tiene el nombre de entrenamiento propioceptivo, que se especializa en la memoria muscular y entrenamiento de ciertas partes que comúnmente están debilitadas. Un entrenamiento propioceptivo, le invito a que lean sobre el tema y busquen, principalmente usted que es corredor, aunque sea en su tiempo libre. Entrenamiento propioceptivo. Proprioceptivo, ok, propioceptivo, ok. Este entrenamiento se especializa en la reducción de lesiones a través de entrenamiento de ciertos grupos musculares para que te protejan a la hora de tú exigirle a tu cuerpo que dé más. Hay un sinnúmero de entrenamientos para los corredores, lanzadores y ese tipo de cosas. Normalmente los terapeutas físicos que se dedican a la terapia deportiva potencializan este tipo de entrenamiento para así evitar las lesiones. Eso es una disciplina que está muy poco desarrollada en este país, pero se ha hablado mucho en países como Europa y Estados Unidos. Personalmente yo he leído mucho, pero no lo aplico porque no es mi área, no he trabajado en el área deportiva. Me he limitado solamente al área de neurología, rehabilitación neurológica y ortopédica en ciertas afecciones. Doctor, usted menciona la palabra memoria muscular. ¿Específicamente a qué se refiere? Sí, es que la memoria muscular es como un reflejo que desarrollamos con cierto entrenamiento, ciertos grupos musculares, en el cual vas a realizar un movimiento sin una intención. Por ejemplo, cuando usted se arroja desde un escalón a otro, cierto grupo muscular. Eso no se aplica cuando uno le da mucho a la cuchara, porque ahí el cuerpo se olvida rápido de que tú eras flaco y de una vez va para adelante. No. Le decía, por ejemplo, no sé si ustedes ven el juego de voleibol. A mí he visto muchos jugadores de voleibol que saltan muy alto y a la hora de caer doblan las rodillas. Eso es un mecanismo de protección para no lesionarse la rodilla. Ellos entrenan mucho esa caída. Repita, por favor. Sí, como en forma de inflexión, o sea que sí, como si las rodillas le sirvieran de amortiguador. Exactamente. Cuando tú saltas alto y si no doblas la rodilla, te vas a lesionar la rodilla y te vas a gastar los meniscos y entre otras cosas. Entonces, uno con entrenamiento propioceptivo vas a desarrollar cierta memoria muscular que a la hora de tú caer vas a activar ciertos grupos musculares que te protegen. Entonces, son ciertos conceptos que
se han creado en la actualidad y ojalá puedan aplicarse aquí, pero vuelvo y le repito, la terapia física está en pañales en República Dominicana. Doctor, y ahora que estamos en estos temas así, que son un poco llanos, ¿verdad? Que la población necesita que lo desmenucen bien. ¿Es recomendable o puede causar algún daño una persona que practique con normalidad los clavados que se tiran a las piscinas, a las playas, a los balnearios de cabeza? Sí, siempre en ese tipo de deporte va a haber cierto riesgo, porque aunque tú, perdona la interrupción, aunque no choque con un objeto, sino con el agua, pero se supone que eso pudiese causar algún trauma interno. Causa cierta resistencia el agua, el choque con el agua causa cierta resistencia y te hace efecto en las vértebras cervicales. Ese tipo de deportistas casi siempre sufren de cervicalia, dolor en el área del cuello, y puede presentar traumatismo por cierta mala posición a la hora de caer, hasta ciertas contracturas musculares en el músculo esternocleidomastoideo, debilidad de los discos intervertebrales, como posibles protusiones discales o hernias y ese tipo de cosas. Entre otras afecciones, porque los nadadores también sufren de lesión del hombro por posición, por llevar el hombro a un grado, más de 120 grados por encima del hombro, el brazo. Eso causa lesiones si tú no posees un entrenamiento que te proteja para ese tipo de lesión. O sea, todo los deportes tiene cierto riesgo. Todos los deportes tienen cierto riesgo. Excepto lo de mesa. Doc, hay una pregunta que quiero hacerle y es, por ejemplo, las personas que refieren dolor de cuello. ¿Es recomendable dar masaje en esta área? Y segundo, el tema del uso de las almohadas, que personas que refieren cuál sería la altura ideal para que el cuerpo se mantenga en una posición y esto no realice, o sea, el uso de una almohada muy alta o muy baja, algún tipo de dolor muscular en el cuerpo. Excelente pregunta. Mire, los terapeutas físicos recomendamos siempre a los pacientes dormir con una almohada tipo herradura, almohada para el cuello, no una almohada para la zona de la cabeza. Porque a la hora de nosotros, déjeme mostrarlo, si nos acostamos, colocamos la almohada aquí en la parte de la cabeza, el cuello queda desprotegido. Entonces el cuello va a estar en contra de la gravedad. Aquí que viene el dolor de cuello. Es por eso que nosotros recomendamos dormir con una almohada en tipo U o herradura para el cuello. Con respecto a los masajes del cuello, debido a la presencia de ciertos nódulos y vasos importantes, hay que saber en qué parte del cuello tú puedes masajear. Un ejemplo de contraindicación de masaje del cuello serían esos pacientes que tienen nódulo en la tiroides. No es bueno que se manipule esta zona del cuello donde un paciente tiene nódulo. Normalmente el dolor de cuello es en el músculo que es bastante prominente, el esternocleidomastoideo, que está en la región lateral del cuello, que es lo que la persona manifiesta como un dolor y imposibilidad para movilizar. Que esto en medicina tiene el nombre de tortícolis. Entonces, si es en esa área, perfecto, pero hay que saber en qué área manipular el cuello. No, es peligroso, puede llegar a ser peligroso si no se conoce. Que sea un experto. Sí, claro, que la persona sepa cómo abordar este tipo de patologías y que sea un experto que conozca de anatomía. No, doctor, el tema ahora de los niños, el uso en la computadora, tomando en cuenta de que la computadora es el mecanismo para estudiar y ahora también el mecanismo para muchos de ellos la diversión a través de los juegos y demás. ¿Cuál sería? El tipo de silla adecuado y lo que sería ya la altura y también la distancia por aquello de las manos con el uso del teclado, que si eso pudiera alterar algún nivel de nervio o músculo. Excelente pregunta. Para abordar el tema con respecto a los niños, primero voy a hablar de los adultos. Es muy frecuente que los adultos presenten dolor de cuello y dolor de espalda por horas extendidas en su labor trabajando. A nuestra consulta siempre llegan pacientes con dolor lumbar y cervicalia.
Entonces es recomendable que la silla posee un soporte cervical. Un soporte cervical que donde la persona se pueda recostar. También la computadora debe estar a la altura de su cabeza. Una computadora que esté más alta que el usuario va a exigir que el paciente mire hacia arriba. Esto va a causar cierto cansancio y cierto dolor. O es igual que hacia abajo. Va a obligar que tu espalda se incline hacia adelante y va a causar trastornos. Esa es una realidad. Siempre depende de la altura de la silla, es que tiene que poner la altura del dispositivo que vas a usar, tanto una computadora como una tablet. Entonces, siempre es tipo que te llegue a la parte del epigastrio, que sería la parte donde está el estómago, cuestión de que se te haga fácil, no tengas que levantar tanto las manos y puedas mirar de una manera recta hacia la pantalla, ni hacia arriba ni hacia abajo. Esas son las recomendaciones que nosotros siempre damos para tratar este tipo de afección, que es muy común en las personas mayores que trabajan en oficina y que ahora por el tipo de vida que estamos llevando por el COVID, los niños van a sufrir de eso. Bueno, pues, en sentido general, Dionisio, antes de concluir, sí. todo lo relativo a la fisioterapia, los seguros lo cubren, tanto en la primera etapa que estamos hablando de los daños cerebrales o cualquier otro tipo de aflicción, de padecimiento. Ok, perfecto. Debido a que todavía estamos en desarrollo, la terapia en cuidado intensivo, si el centro médico posee ese tipo de personal, tengo entendido que sí lo cubre. Por ejemplo, en Sedima, creo que hay una unidad de cuidado, en la unidad de cuidado intensivo posee un personal de terapia física que va a ver los pacientes en la sala. Pero debido al gran flujo de pacientes, este tipo de personal no da abasto. Y por eso hay que darle un seguimiento a nivel privado. Normalmente, todos conocemos la deficiencia que posee. Y no es muy costoso, no es muy costoso. El precio de la terapia física a domicilio tiene un precio regular de 1.500 pesos. De 1.500 a 2.000 pesos por sesión, por terapia. Por sesión, una sesión dura 1 hora. De 1 hora a 45 minutos, exacto. Ok. Bueno, Entonces, pues vamos, doctor, para que usted le diga a los amables telespectadores dónde contactarlo, dónde comunicarse con usted, cualquier servicio que necesiten. gracias. En la empresa en la cual estoy impulsando ahora y laborando, pues ya estamos dando el servicio, se tiene el nombre de Fisiodon. Mi teléfono es 849-630-3345 y somos especialistas en abordaje del daño cerebral, abordaje fisioterapéutico o neurorehabilitación. Así que estoy a disposición y a la orden. Gracias, doctor. Antes de concluir, finalmente por mi parte, el aspecto, ustedes brindan servicio a los daños por hernias discales, especialmente la hernia cervical y ese tipo de cosas. Ok. Mire, nosotros nos especializamos en el abordaje de los pacientes neurológicos, pero hay ciertas personas que nos solicitan un tratamiento por una hernia lumbar. Se le puede dar algunas sesiones, pero yo respeto las reglas y prefiero que el médico estabilice al paciente, determine la causa y todo eso, y después que venga hacia la sesión de terapia física, porque la terapia física fue y siempre va a ser un coadyuvante de labor del médico. El médico tiene que ver qué es lo que está causando el dolor. Claro. Normalmente mis pacientes llegan por referencia. Yo no incurro en esa práctica de que yo soy el que sé, no. Primero, su médico de base, o el ortopeda o el neurólogo, y después yo lo ayudo con el dolor y para el cambio de estilo de vida, el que va a mejorar el cuadro. Sí damos el servicio, pero no muy frecuente. Muchas gracias, muy agradecido, doctor Luis de León. Gracias por estar con nosotros aquí en el Tribunal de la Tarde. A ustedes no se muevan, nosotros vamos a la pausa y retornamos entonces con Cristian Rojas
y un recorrido por el mundo de los deportes. Muchas gracias.